Abra su Biblia, vamos a seguir estudiando una palabra que empezamos el domingo. Por cierto, una palabra un poco incómoda, pero Dios nos ayude a discernir el espíritu de la palabra. En el libro de Gálatas, capítulo 4, el Señor le dijo a la iglesia, a través de Pablo, que había en él un sentir, había en él un dolor, había en él una preocupación por la formación de ellos. Así creo que Dios todavía no ha renunciado a ese sentir. Dios tiene un sentir en formar sus hijos. Formar los hijos es la preocupación de los padres. Tener un hijo es relativamente fácil y relativamente placentero, pero cuando se trata de formar los hijos, amados, es una demanda constante. Formar hijos no es tan fácil. Tener hijos es fácil, pero formarlo no es fácil. Y así le cuesta a Dios también formarnos a nosotros. Ya somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, adoptados y sellados por el Espíritu Santo. Pero ahora viene el proceso de Dios formarnos en el carácter de Cristo, en la vida de Cristo. Y eso es lo que cuesta para con Dios. Decir que yo soy cristiano es relativamente fácil, pero representar a Cristo no es tan fácil. ¿Por qué? Porque para representar a Cristo hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Entonces, vivirlo es lo que Dios quiere. Y para poderlo vivir tenemos que ser formados conforme a la vida de Dios. Y por eso Dios nos dejó dos elementos importantísimos para podernos formar. Nos dejó la palabra y nos dejó la oración, para Dios formar en nosotros el carácter de Cristo. Pero también dejó maestros que nos enseñen, alguien que nos diga cómo son las cosas, porque si no nos dicen. ¿Recuerda usted aquel hombre que leía la Biblia, que leía la Torá, que leía viniendo de Jerusalén, iba para Etiopía, Hechos capítulo 8, y cuando leía el profeta Isaías y no entendía nada de lo que leía, y se acercó uno de los diáconos de Hechos 7, Felipe, y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Recuerda usted? Y él le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? En otras palabras, Dios también dejó maestros que nos expliquen la palabra para poder entenderla. Y por eso también los recursos ministeriales, además de la oración, además de la palabra, también los maestros de la palabra nos enseñan la palabra del Señor para formarnos. Amén. Abra su Biblia, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6. Hemos estado en este texto durante casi 3 meses. Y nosotros no vamos a soltarlo hasta que Dios nos lleve al nivel de entendimiento que Él quiere. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Hemos estado hablando de cómo Dios nos va formando gradualmente. La vida cristiana es un proceso continuo. Diga conmigo, proceso continuo. O sea, en otras palabras, no es que usted viene hoy, recibe a Cristo, y ya mañana usted amanece con alas o con aureola. Usted va en un proceso, Dios lo va llevando en un proceso en el cual Dios va tratando con nosotros y Dios va perfeccionando su obra en nosotros. Amén. La Biblia dice en Filipenses 1:6, aquel que comenzó entre nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, el día que usted recibió a Cristo, Dios empezó a perfeccionar su obra en usted. Y usted dirá, ¿y cuál es la obra? La obra es formar a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. La obra del Señor es formar a Jesús en nosotros, formar su carácter en nosotros, de manera que podamos representarlo. Amén. De manera que Él pueda delegarnos honra ministerial, honra de servicio. Si no hay una instrucción, no habrá una delegación. Tiene que venir la instrucción, después viene la delegación. Amén, mis amados. En este texto que hemos leído, el apóstol Pedro, que era uno de los pilares de la iglesia primera, escribe a la iglesia diciéndole que nosotros tenemos que disponernos también. Hay una parte en nosotros que debe cedérsele a Dios. Por eso la disposición, lo hemos dicho siempre, le facilita a Dios cumplir el propósito.
Una gente dispuesta, una gente que se dispone, Dios lo ayuda en dimensiones más rápidas porque está dispuesto. Ahora, una gente que tiene un corazón indispuesto, amado, es difícil trabajar con él. Hay que trabajar con él, pero muchas veces hay que romperlo, muchas veces hay que quebrantarlo para que pueda entender, porque somos duros de corazón. Dios nos dé corazón sensible a nosotros. Amén. Dice el apóstol que nosotros debemos poner toda diligencia, añadiendo a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y hemos estado hablando del dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo, que se puede traducir también como paciencia o como también templanza, la firmeza de carácter, la firmeza para decidir entre lo bueno y lo malo, frenar cuando hay que frenar, porque es necesario entender que estamos en una guerra espiritual de ofertas de pecado, de ofertas de maldad, que vienen por muchas vías y hay que discernirlas para poder decir no, por ahí no, porque por ahí hay un camino que lleva a la muerte y lleva a la perdición. Entonces tenemos que tener discernimiento para entender la guerra espiritual que estamos viviendo. Si usted no lo cree, léase Efesios capítulo 6 del 10 al 12 para que usted entienda que estamos en una guerra espiritual. Tan pronto usted viene a Cristo, usted pasa de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Pero esa misma realidad lo lleva a ser entonces un enemigo de las tinieblas. Las tinieblas se constituyen en enemigos de usted. Hay una lucha interior en todo creyente. Amén. Entonces, el dominio propio aplica para todo. Y nosotros hemos tenido la inquietud del Espíritu de aplicarlo a 3 áreas, mirando tres áreas específicamente. Ya hablamos de una y duramos como 2 o 3 semanas hablando del dominio propio en la boca, en la lengua. El peligro que es para un creyente no tener freno en la lengua. Lo peligroso que es para un creyente no saber frenarse, no saber guardar un secreto, no saber hablar como conviene. La Biblia dice en Proverbios que hay palabras que son como golpe de espada. Hay palabras que duelen, hay palabras que hieren, hay palabras que son dolorosas. ¿Por qué? Porque la persona que la dijo no tenía dominio propio. Nosotros como creyentes tenemos que hablar con palabras que edifiquen, que confronten, pero que consuelen también. Amén. No significa que tú eres un pan de azúcar, que todo lo que dices dulce es bueno. Tú puedes decir verdades, pero también puedes decir misericordia a la vez. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, no se crea que porque somos misericordiosos no vamos a decir la verdad. Tenemos que decir la verdad, pero tenemos que decirla con misericordia. Amén. Entonces, por la boca hay grandes problemas en este tiempo. Pero no solamente se queda ahí. El dominio propio aplica a 3 áreas determinantes, relevantes en la vida de un creyente. Hablamos primero de la lengua, pero nos pasamos a un punto muy conflictivo y muy delicado y un tema tabú. Tabú porque en la iglesia no se habla mucho de esto. Y es el tema del dominio propio en la sexualidad. Este es un tema que la iglesia lo brinca. Y por eso en la iglesia del Señor vemos tantas debilidades con fornicación, con adulterio, con pornografía, con lascivia, con inmundicia. Aún en la iglesia de Cristo. Y usted dirá, ¿y por qué en la iglesia pasan cosas así? Bueno, puede ser porque nunca nadie les instruyó y nadie les dijo que esas debilidades estaban ahí contra el propósito y que venían a jugar un papel de guerra frontal a la hora de vivir santidad, a la hora de vivir para Dios. Entonces, como son cosas que están ocultas en el corazón del hombre, no se ven en la cara, aunque algunos la dejan ver. Algunos la dejan ver. Hay espíritus que se pueden ver, porque llegan a un nivel de manifestación en el cuerpo que tú puedes decir, eso es un espíritu, eso no es normal. En el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, el apóstol Pablo habla de la santificación completa, espíritu, alma y cuerpo. Todo empieza en el espíritu, después pasa al alma y después llega al cuerpo. Muchas iglesias lo hacen al revés.
quieren santificar el cuerpo, pero el alma y el espíritu siguen dañados. Si usted tiene un concepto equivocado de santidad, va a hacer todo lo opuesto. Se va a cuidar mucho el cuerpo, pero se le va a olvidar que el alma y el espíritu tienen muchísimas artimañas escondidas, que aunque se vista de seda, mona se queda. Que aunque se vista, que barra la calle y se ponga una ropa que hasta aquí y un cuello hasta aquí, si tiene algo escondido en su espíritu, eso va a salir, tarde que temprano va a salir. Entonces, Dios es Dios de espíritus, Dios es Dios que discierne el espíritu. Y mira en el espíritu, y ve en el espíritu, y vive en el espíritu, y quiere empezar en el espíritu en nosotros. La liberación empieza en el espíritu precisamente. Entonces, cuando somos libres de ataduras espirituales, podemos tener almas purificadas y cuerpos purificados también, en el nombre de Jesús. Entonces, hay espíritus escondidos que pasan desapercibidos para algunos, pero para otros no. Hay otros que podemos verlos, pero pasan desapercibidos porque se han vuelto tan comunes ya. Eso es algo tan común como que eso pasa normal. Eso es normal ya. Que una persona se vista así, que haga esto, que en YouTube, que en Facebook te salgan imágenes, que en TikTok te salgan imágenes, que en la televisión te salgan videos con escenas completamente aberrantes, y tú dirías, ¿y qué es lo que está pasando? Bueno, ya nos hemos acostumbrado tanto que eso no nos sorprende. En los años 80 había una directora de espectáculos públicos aquí en la República Dominicana que falleció hace tiempo, se llamaba Zaida Lobatón de Pitaluga. Y doña Zaida era bien dura con la letra de la música que se ponían en los merengues, en las canciones. Era bien dura con los comerciales, era muy fuerte, de tal manera que mucha gente la censuraba porque ella es muy psicorrígida. Pero ¿qué era lo que ella buscaba y procuraba? Preservar los valores por lo menos de decencia. Porque hermanos, ahora mismo no hay hora en televisión, no hay hora en radio en que usted no oiga cosas indecentes. Ya no hay muñequitos que usted pueda confiárselo a sus hijos tranquilamente para que lo vean. Porque el muñequito que usted menos cree tiene escenas dañinas. El muñequito que usted menos cree está contaminado. El muñequito que usted menos cree tiene mensajes detrás. Es algo increíble que ya no hay hora, no hay restricción, no hay ningún formato. En todos los formatos hay mecanismos del enemigo filtrar sus intenciones. Tenemos que tener los ojos abiertos. ¿Alguien dice amén? Y tenemos que entender la guerra. La guerra tenemos que entenderla para poderla pelear. Si yo no entiendo la guerra, no la voy a poder pelear. Podría ser que yo me diga que soy cristiano, pero estoy jugando del lado del enemigo. Soy cristiano, pero estoy del otro lado. Soy cristiano, pero estoy más inclinado hacia las obras del enemigo que a las obras de Dios, porque no conozco las obras de Dios, no conozco el designio de Dios. Abra su Biblia, la va a usar en esta mañana, en esta noche, mucho, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Si quisiéramos mirar el 18, el 19, para que usted vea esto, pero si soy guiado por el Espíritu no estáis bajo la ley. El 19, mire lo que dice el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Claro, en el 20 hay como 8 más todavía. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero en el 18 vimos claramente, 19, vimos claramente que las primeras 4 manifestaciones de las obras de la carne, todas son de carácter sexual. Todas van hacia la sexualidad. Y usted dirá, qué casualidad, como que eso lo puso el apóstol ahí de más, como que Dios puso eso ahí de más. No, eso no está ahí de más.
Eso está ahí por el nivel de prioridad que tienen en la vida de un creyente. Amados, un pecado sexual puede destruir tu vida en el contexto de tu testimonio, puede destruir tu matrimonio, puede destruir tu ministerio, puede destruir tu familia. Un pecado sexual, uno solo puede destruirte. Los hombres tenemos múltiples maneras de fallarle a Dios, pero cuando fallamos en un pecado sexual, le estamos fallando a Dios. Y si somos casados, le estamos fallando a la esposa y a la familia. Y si somos ministros, le estamos fallando al esposo, a Dios, a la esposa, a la familia y al ministerio. Y también le estamos fallando a un mundo que puso los ojos en nosotros, esperando ver hombres de valores y de verdad. Cuando un hombre o una mujer de Dios se desliza en pecado sexual, las obras de las tinieblas se ríen y se burlan de una manera despampanante. Cuando un hombre o una mujer de Dios se desliza en un pecado sexual, las obras de las tinieblas lo aplauden. ¿Por qué? Porque saben que están ganando terreno en un área muy delicada. ¿Por qué es tan difícil perdonar un adulterio? ¿Por qué es tan difícil perdonar cuando un hombre le es infiel a una mujer o una mujer le es infiel a un hombre? ¿Sabe por qué? Porque traicionó un pacto. Cuando hay traición en pactos, cualquiera que sea, hay dolor. Y ese dolor solamente lo sana Dios por un arrepentimiento genuino. Necesitamos que Dios intervenga y tenga misericordia de nosotros en el nombre de Jesús. Pero hay una palabra en el versículo 16, que es la que vamos a hablar hoy. Versículo 16, Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Deseos de la carne. Esa palabrita deseos en el original tiene una connotación que a mí me llamó muchísimo la atención, porque tiene una traducción que para muchos puede ser hasta sorprendente. Hay una versión bíblica que la traduce de esta manera, dice concupiscencia. En vez de deseo dice concupiscencia. Y abra su Biblia, Primera de Juan capítulo 2 versículos 16 y 17, por favor, para que usted pueda mirar lo que dice esta palabra. Dice, Primera de Juan capítulo 2, 16, 17, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El 17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Le voy a leer en una versión que dice así, dice: la concupiscencia es triple, dice: todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Así traduce una versión esta palabra deseos. Concupiscencia, suena bonita la palabra, como una palabra muy fina, suena filosófica, suena rebuscada. Concupiscencia, suena bonito. Sin embargo, la definición de concupiscencia es un poquito peligrosa para los que no la saben. ¿Por qué? Porque concupiscencia significa deseos inmoderados de complacencia carnal. Es un deseo que usted no maneja, de complacencia carnal. Usted no lo maneja, pero el Espíritu lo puede manejar. Si se somete al Espíritu, el Espíritu lo puede manejar. Por eso dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Porque si nos despegamos de andar en el Espíritu, la concupiscencia de la carne va a aflorar y va a salir. Cuando se habla de concupiscencia, hermano, todos nosotros traemos un pedigree, tenemos un background, tenemos un pasado ligado al pecado. No hay uno que no lo tenga, sea por una vía o por otra. Pero en el área que estamos tocando es más delicado. ¿Por qué? Porque cuando se habla del área sexual, puede usted no saber que usted viene de una descendencia donde la fornicación, donde el adulterio, donde la lascivia, donde la prostitución, donde la poligamia era algo normal.
Tu abuelo, tu bisabuelo, tu papá era alguien que completamente desenfrenado sexualmente y no tenía reparo, no le importaba, no le paraba nada, como decimos nosotros en este tiempo. Y tú no sabes que eso es así. Y tú no sabes por qué en ti de momento hay arranques en esa área que tú no le entiendes. Y es porque tú vienes de un linaje que arrastra esa herencia. ¿Cuándo se corta esa herencia? Cuando tú lo reconoces y confiesas a Cristo y te arrepientes. Hay un arrepentimiento para salvación y hay un arrepentimiento para santificación. La santificación es un proceso que se revela mediante la exposición de la palabra. Hay cosas que usted cree que están bien y no están bien hasta que Dios las revela. Y cuando Dios las revela, Dios no las revela para acusarnos, Dios nos revela para santificarnos. Yo bendigo al Señor por esto. Porque es posible que usted sea uno o sea una de los que está bajo ataque, bajo instintos íntimos que nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe, y que solamente Él puede hacerle libre. Si usted de corazón puro y sincero le dice: Señor, ayúdame Señor, en el nombre de Jesús, Él está dispuesto a ayudarla y hacerlo libre, porque para eso Él vino, para hacernos libres. La Biblia dice que la concupiscencia son deseos inmoderados, son deseos que el hombre no puede por sí mismo controlar. Por eso hay cosas que pasan que uno no las puede explicar. Cosas que usted ve que a veces uno dice: Dios mío, pero ¿cómo es posible que un hombre de esa edad haya hecho eso con un niño o con una niña? ¿O cómo es posible que un matrimonio de tantos años este hombre haya hecho esto o esta mujer haya hecho esto? ¿Cómo es posible? Uno se pregunta. Amados, el cómo es posible es respondible de esta manera, se puede responder de esta manera. Eso estaba ahí, lo que pasa que ahora fue que explotó. Son como los casos de corrupción en el gobierno. Eso estaban ahí, ahora están explotando. Eso pasa con el pecado. Hay pecados que están ahí, pero que están explotando ahora. Entonces, Dios, yo veo estos mensajes, ¿cómo los veo? Como una manera de Dios de reflejarnos su amor y misericordia. ¿Por qué? Porque si esto está dentro de nosotros, el Señor no nos está diciendo esto para condenarnos ni para acusarnos, sino para que seamos libres en el nombre de Jesús. Que podamos nosotros ir al trono y decirle: Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo no puedo vivir atado a esta práctica, a este sentimiento, a este desvío, porque esto no agrada a tu corazón y yo lo sé. No me diga a mí que usted no sabe. Usted sí sabe, hermano. Cuando usted hace algo incorrecto delante de Dios, el Espíritu Santo le hace sentir dónde está lo malo que hizo. Le da un sensor, le prende un sensor, una lucecita interna. Ahora, si no le prende la lucecita es porque quizás usted no ha nacido de nuevo, pero si ha nacido de nuevo le va a prender la lucecita. Porque el sensor está ahí, se llama Espíritu Santo. Amén. Entonces, el apóstol Juan, cuando habla, dice en 1 de Juan capítulo 2, 16 y 17, dice: porque todo lo que hay en el mundo, entiéndase que la palabra mundo se habla de un sistema de pecado, un sistema organizado de maldad, los deseos de la carne no es cuerpo, carne es una naturaleza caída, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo podría pararme a hablar de los deseos de la carne y pararme un buen rato hablando de eso. Y pararme un buen rato hablando de la vanagloria de la vida. Pero no me quiero centrar ahí, me quiero parar en el centro, donde dice el apóstol: los deseos de los ojos. Amados, ¿por dónde entra el pecado al mundo? ¿Por dónde entró? ¿Va por los ojos? Cuando Dios dio el mandamiento a Adán y a Eva de no comer de aquel árbol, Satanás sedujo a Eva. No fue que la tentó. Aclaremos esto, ¿por qué? Porque Eva no conocía pecado. Eva no sabía lo que era el pecado, ni Adán tampoco.
Por lo tanto, no fue una tentación, fue una seducción. La sedujo en base a una mentira y le puso el árbol presentándole el fruto como un árbol fruto bueno y apetecible. Y dice la Biblia que Eva vio el fruto y lo codició. Vio y lo quiso. Por ahí empezó el problema. ¿Dónde empezó el problema? Empezó con los ojos, señores. ¿Usted ha oído la expresión popular, ojos que no ven, corazón que no siente? Y eso puede pasar verdaderamente. Hay cosas que si usted no la ve, usted no la siente. Pero hay cosas que si usted la ve, usted la puede sentir. Y cuando se trata de pecado, hay que separar aquí lo que es casi una milésima de segundo en el tiempo de cómo una mirada puede ser pecaminosa y cómo una mirada no es pecaminosa. Oiga, con los ojos. La Biblia dice, el apóstol habla varias veces de que tienen los ojos llenos de codicia, tienen los ojos llenos de avaricia, tienen los ojos llenos de fornicación. ¿Ha conocido usted personas que cuando ven dinero se ponen como locos? Hay una expresión que dice, fulano es como, desde que ve dinero está, no voy a decir el nombre. ¿Usted lo ha oído? Porque hay una avaricia en los ojos, hay una codicia en los ojos. Estoy hablándole en español a alguien. Jesús habló de esto y Jesús sabía lo que estaba diciendo. Él no lo estaba diciendo porque no tenía nada que hacer. Abra su Biblia, le quiero enseñar esto de una manera bien sencillita, porque el Señor así lo quiso. En el libro de Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, abra su Biblia. Mateo 5, 27 y 28 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Hablando Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se da cuenta dónde está el problema? El problema no es mirar a la mujer, el problema es codiciarla. ¿Y cómo se expresa esta parte? Cuando la concupiscencia, cuando la carne está muy viva en el hombre, hablo del hombre carnal, hablo del hombre mundano, hablo del hombre sin Dios, cuando está muy viva, no ve a la mujer per se como una creación, como una hermana, como una amiga, como una compañera de trabajo, como una compañera de estudio, sino que la ve como un objeto sexual. Y es doloroso lo que tengo que decir, pero lo tengo que decir, no me puedo callar. Lo doloroso es que muchas mujeres se venden como objetos sexuales también. Porque las mujeres saben que en los hombres hay esa debilidad. Pero no es las mujeres como sexo, es el espíritu de lascivia que opera en las mujeres. Saben que los hombres tenemos una debilidad creativa de mirar y codiciar. Entonces los espíritus se comunican. La Biblia dice en el Salmo 42 que un espíritu, que un abismo clama a otro abismo. Un hombre con ojos lascivos, una mujer con un espíritu lascivo, se vestirá, se sentará, lo saludará, lo mirará, le hará gestos lascivos y el hombre lo mirará. Y al mirarlo codiciará. Y ya codiciándola, ¿qué dice la Biblia? Que ya adulteró, le salió gratis el hotel. Tan solo mirándola para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Fíjese, se comete un pecado. Tan pronto el hombre mira a una mujer y pasa de la dimensión de hermana, creación, amiga, compañera, y la ve como un objeto sexual. Eso, para que eso no pase, necesitamos dominio propio. Dominio propio en la Biblia se traduce como una mente sobria. Así se traduce en inglés. Sound mind.
una mente sobria, una mente sana. ¿Cómo puede ser posible que si yo soy un hombre casado y esta es una mujer casada, yo le esté mirando con otros ojos? O aún ella no sea casada, pero yo soy casado. ¿Cómo yo la puedo estar mirando con otros ojos? ¿Cómo puede pasar a mí otra intención que no sea simplemente mirarla como hermana, mirarla como compañera de servicio, como compañera de ministerio, sino mirarla como mujer y codiciarla? Si el dominio propio está en el suelo, puede pasar, hermano. Las obras de las tinieblas son muy sutiles y ellas van trabajando gradualmente. Por eso es necesario que todo aquel que camina en la fe se fortalezca en el Señor y en el poder de su fuerza todos los días. Todos los días hay que pedirle a Dios: líbrame de la tentación, líbrame de la oferta que viene del mundo contra mí y contra ti, porque si yo peco, tu nombre será avergonzado, Señor. Ayúdanos, Señor. Jesús dijo: cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón ya pecó. Y ya pecó no porque lo consumó, no porque lo llevó a cabo, sino porque codició. Y recuerde que Dios es espíritu. Y Dios juzga en el espíritu. Y mira en el espíritu. Cuenta la historia de un niño que estaba en un supermercado en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Los supermercados lo decoran de una manera muy bonita y a veces hacen árboles así de manzana. Usted se queda maravillado cómo preparan esas decoraciones así con frutas, desde el piso hasta arriba, manzana, 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 una cosa increíble. Y había un niño que estaba en una lucha y tenía la manita mirando para todos lados y mirando la manzana y mirando para todos lados y mirando la manzana y mirando para todos lados y mirando la manzana, y había uno de los empleados del supermercado mirándolo. Y el niño estaba mirando para todos lados y mirando la manzana. Ahí había un empleado mirándolo. Y cuando el niño menos se esperó, el empleado le dijo: ¡ajá! ¡Te sorprendí! Y el niño dijo: no, yo no he tomado nada. Técnicamente hablando, no había tomado nada. ¿Verdad que no? Pero espiritualmente, ¿había tomado o no? Hace rato que se había robado 20 manzanas. Porque ya en su corazón estaba cogérsela. ¿Entiende cuál es el puntito? El puntito es que no traspase el lindero de los ojos y penetre tu mente o tu corazón. ¿Aló? Porque si traspasó el lindero de los ojos y penetró tu mente y penetró tu corazón, pecado. Y esto es bíblicamente demostrable. Venga conmigo la Biblia. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Un texto relativamente famoso. Santiago 1 del 13 al 15. Santiago, el apóstol, uno de los hombres más pragmáticos de toda la Biblia. Santiago 1 del 13 al 15. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Vamos a aclarar esto. Cuando alguien es tentado, no diga: Dios me está tentando. No, Dios no tienta. Sino que cada uno es tentado porque de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la pregunta es: ¿quién conoce tu concupiscencia? La conocen dos personas. Dios la conoce, pero Dios no te va a tentar. El diablo la conoce y tú también. Tú sabes de qué pata tú cojeabas. Por eso es por ahí que el enemigo te va a atacar. Por eso tienes que revestirte del escudo de la fe. Estoy escribiendo sobre el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe dónde estaba tu debilidad y por ahí es que él te va a bombardear. Tenemos que ser... Dios es bueno, señores. Dios es bueno.
¿Por qué yo veo esto? Esto es como un adelanto. Dios siempre llega adelante para evitarle al pueblo, para prevenir a su pueblo. Por eso dice la Biblia en Amós que Dios no hará nada sin antes hacérselo saber a sus siervos, los profetas. Dios está enseñando a la iglesia, pero la está alertando también y la está sanando también, simultáneamente haciendo lo mismo. La sana, la restaura, la confronta, la alinea. ¿Por qué? Porque este tema es un tema que amerita cuidado, hermano. Cuidado. Dice el apóstol Santiago que cuando uno es tentado de su propia concupiscencia y es atraído y seducido. Atraído y seducido. Por ejemplo, si usted era chismoso, le gustaba darle a la lengua, le gustaba llevar chisme, ¿qué usted cree que va a hacer el enemigo? Le va a mandar chismoso por un tubo y 7 llaves a usted. Si usted era blasfemo, si era maledicente, si era ladrón, si era lo que usted fuera, ¿por dónde usted cree que el enemigo lo va a bombardear? Pero si usted es varón, escúcheme, hombre de Dios, que usted hoy es un hombre de Dios. Si usted era faldero, mujeriego, medio alegre, medio vida alegre, ¿por dónde usted cree que el enemigo lo va a bombardear? O sea, entendamos el mundo espiritual. El enemigo no te va a bombardear por donde tú nunca tuviste debilidad. Te va a bombardear donde estaba tu debilidad. Pero fiel es Dios para darnos la victoria. Entonces dice el versículo 14, 15, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, la concupiscencia, después que se le pasa al pensamiento, se hizo una imagen ya, da a luz el pecado, ya se preña el pecado, ya hay una maquinación, ya el hombre está maquinando, ya el hombre está haciendo cerebro, en buen dominicano está haciendo cocote. Y dice, y el pecado consumado da a luz ¿qué? Pero usted está viendo la secuencia, está viendo la secuencia, concupiscencia. La concupiscencia da luz, la concupiscencia preña el pecado. El pecado cuando se practica da a luz la muerte. ¿Dónde empezó todo? En la concupiscencia. Empezó en el deseo inmoderado que tú no puedes contener. Pero el Espíritu Santo está dentro de ti para contenerlo en el nombre de Jesús. Por eso es necesario, mis amados, rogarle a Dios que el Espíritu Santo active en nosotros el dominio propio en la dimensión de poder vencer toda oferta de pecado. Porque las ofertas van a venir. Y vienen y vendrán. Y mientras estemos en la tierra habrán. Pero Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos dará la fuerza para resistir. Por eso dice Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio es una mente sana, con la capacidad de pensar antes de actuar. Cuando la mente no está sana, usted actúa y después piensa. Si la mente está sana, usted piensa y después actúa. Por eso dice el apóstol también, el apóstol Santiago dice, sea todo hombre lento para hablar, ágil para escuchar. Lento para hablar y ágil para escuchar. Cuando se habla de este aspecto en la guerra espiritual, tenemos que mirar que no vemos personas, vemos espíritus. Si usted es espiritual, usted va a salir a la calle. Y como ya usted discierne por el espíritu lo que es el espíritu de lascivia, el espíritu de inmundicia, el espíritu de fornicación, el espíritu de adulterio, ya usted lo puede discernir. ¿Y qué dice la Biblia? Si yo lo discierno, lo puedo evitar, puedo huir de él, puedo apartarme de él, porque yo sé dónde están las obras del enemigo trabajando. Antes no sabía, pero ahora ya lo sé. Hace muchos años, mi esposa que está aquí hoy presente, andamos en nuestro carrito, que era un Hyundai por fuera, por dentro era Chevrolet. Ustedes dirán, ¿y por qué pastor siempre dice eso?
porque mi carro era pequeño por fuera, pero cabían tantos hermanos adentro que lo ancharon. Y de repente andábamos dando una vueltecita, los niños estaban pequeños y era tiempo como de carnaval, andábamos en la calle y yo le dije, Lucrecia, te voy a enseñar un espíritu. Ella no entendió al momento, le dije, te voy a enseñar un espíritu. Y le di una vuelta por aquí, cerca por aquí, del parquecito. Y volví y le di la vuelta y le dije, mira. Ella miró, pero no vio. Volví y le di la vuelta y dije, mira. Ella miró, pero tampoco volvió y vio. A la tercera yo le dije, fíjate que hay algo en común. Fíjate en las muchachas cómo están vestidas. Fíjate cómo bailan. Y te vas a dar cuenta. Y después que le dije a ella, entonces dimos la vuelta otra vez. Entonces ella empezó a mirar y dijo, wow, es increíble. Están semidesnudas. Y están en bailes en plena calle que mi hermano, ni en privado quizás se puedan hacer. Pero ya nos hemos acostumbrado tanto a esas cosas que nosotros las vemos como normales. Y no son normales, son espirituales. Son espirituales. El mal ha ido arropándonos de manera tal que lo vemos como normal. Es normal, eso no es normal, eso es espiritual. Y las obras de las tinieblas tienen que ser desmanteladas ante los ojos de los santos para que los santos no tropiecen. Amados, ya entendemos que esto tiene un trasfondo espiritual. Antes no lo entendíamos. Antes pensábamos que eso era normal, que para anunciar una batería de carro pongan una mujer en bikini. Oiga, ¿qué relación tiene una mujer en bikini con una batería de carro? No tiene ninguna. Pero como la mujer se vende o la venden como un objeto sexual, la usan para eso. Penosamente hablando, dolorosamente hablando, como los hombres tenemos la debilidad, el mercadeo diabólico sabe que los hombres tenemos esa debilidad y que vamos a ver la batería, pero antes de la batería vamos a ver la modelo. Ayer yo no tenía televisión en mi habitación, hubo un problema con la televisión, con el audio, y quise ver un noticiero por YouTube, un noticiero dominicano. Y me puse a ver los comentarios que ponían. Amados, increíble. De los comentarios que se ponían, ninguno tenía que ver con la noticia. Casi todos tenían que ver con morbosidad. Impresionante. Hablando de la presentadora. Hablándose entre ellos mismos. En el chat del canal. Yo decía, pero esto no puede ser. Que aún a las 2 de la tarde no hay pudor, no hay respeto. ¿Por qué? Porque ya eso es normal. Nos hemos acostumbrado, como dice Isaías 5, a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y la iglesia tiene que seguir entendiendo que es la única esperanza de desmantelar las obras de las tinieblas, predicando el evangelio de verdad. La lascivia ha tocado la iglesia, la fornicación ha tocado la iglesia, el adulterio ha tocado la iglesia. La inmundicia ha tocado a la iglesia. Y la iglesia no ha tenido el poder para confrontarlo diciéndole, eso es pecado. No hemos tenido la frontalidad para decir, eso no agrada a Dios. Hemos querido complacer a la gente y decirle, tú estás bien. No, no estás bien, porque te estás vistiendo para que tu hermano peque. No, no estás bien porque te estás moviendo para que tu hermano tropiece. Y eso no es lo que Dios quiere que tú seas. Dios quiere que tú seas un vaso de gloria en sus manos, no un tropiezo. No tenemos conciencia de lo que estamos muchas veces haciendo cuando callamos comportamientos que pueden inducir a un pecado sexual. Amados, no podemos callar esto. Un pecado sexual puede destruir una congregación. Un ministro en pecado sexual puede destruir su ministerio. Dios lo perdona y lo restaura, pero la gente no. La gente no. Entonces tenemos que llamar las cosas como deben ser. Tenemos que llamarlas por su nombre. ¿Aló? Entonces, cuando Juan el apóstol habla de los deseos de la carne, habla de la concupiscencia de la carne, habla de la concupiscencia de los ojos.
La concupiscencia pasa a un grado más peligroso cuando pasa a nuestra mente y empezamos a darle mente, a hacernos imagen y también la guardamos en el corazón. Da luz el pecado y el pecado trae consigo la muerte. Hay cosas que hacemos y que pensamos que nadie las vio, como le pasó a David cuando pecó con aquella mujer. Nadie la vio, pensó él. Dios lo vio. Y en su tiempo Dios lo confrontó también. Por eso nada quedará oculto. Lo único que nos queda a nosotros, si tenemos y hemos tenido alguna debilidad oculta, es pedirle a Dios perdón y apartarnos del pecado. No defenderlo ni justificarlo, sino decirle a Dios: perdóname, Señor, yo no sabía que estaba haciéndolo mal. Si soy varón, como soy varón, debo decirlo: Señor, perdóname, yo no sabía que estaba haciéndolo mal. Si usted es mujer, en su naturaleza de mujer, como usted sabe y ya lo entiende, no sabía que lo estaba haciendo mal, pida perdón, el Dios del cielo la perdonará y la restaurará y la levantará en el nombre de Jesús. Entonces, esta parte del pecado sexual, la concupiscencia, trabaja de múltiples maneras en nosotros. Nos provoca el enemigo por los medios, nos provoca el enemigo tangiblemente, pero también hay una parte de la herencia, que se la mencioné hace un ratito, que es bueno que usted también se siente y le evalúe. Evalúe cómo era su papá con respecto a la sexualidad, o cómo era su mamá con respecto a la sexualidad, o cómo era su abuelo, su abuela, su bisabuelo, porque usted viene en una herencia, en un linaje donde hay espíritus ocultos que trabajan en contra del propósito, y sin darse cuenta, siendo usted cristiano, tiene un espíritu de lascivia atrás que lo está persiguiendo y está preparando una trampa para el momento más apropiado darte donde te duele. Ayúdanos, Señor. Guárdanos, Señor. Entonces, tenemos que discernir que en el mundo que vivimos estamos bombardeados por redes, bombardeados por televisión, bombardeados en muchos lugares. Y voy a decir algo que va a doler, va a doler, pero lo tengo que decir. A veces hasta en la misma iglesia somos bombardeados. Porque no hay decoro, porque no hay pudor, porque no hay entendimiento de lo que representa. Y si una mujer discierne que ella es instrumento de Dios, no se va a vestir para que su hermano tropiece. Por eso os digo, y lo dije el domingo, Dios no tiene problema con el pantalón, ni tiene problema con un corte de pelo, ni tiene problema con una blusa. Dios tiene problema con el espíritu que te la ponga. Si te pusiste un pantalón con la intención de hacer tropezar a tu hermano, hermana, ya pecaste. Aunque tu hermano no haya tropezado todavía, pero ya tu intención, ya Dios la vio. Ya Dios vio tu intención desde que te pusiste la blusa. Ya Dios vio tu intención desde que te vestiste. Ya Dios la vio. Ahora esa es la concupiscencia despierta. Después la concupiscencia preña el pecado. El pecado da a luz la muerte. Cuando sales a la calle con la intención de que alguien peque contigo. Mujeres casadas, ustedes tienen ya un hombre a quien deben deleitar y a quien deben agradar. Vístanse para agradar a sus maridos. Y se acabó. Maridos, ojos solamente para enamorar y amar a su esposa. Nada más. Los que no son casados, cásense según la Biblia, para que no estén en fornicación. Ordenen sus vidas, porque los fornicarios y adúlteros lo va a juzgar Dios. Es necesario que la casa esté en orden. No podemos jugar con esto. Tenemos una herencia abierta que nos viene en contra. Si no la cerramos, la única manera de cerrarla es bajo obediencia. Entonces, los hombres tenemos que discernir lo que somos. No se confíe, hermano, no se confíe, hermana. Siempre tenga cuidado y tenga los ojos abiertos, porque usted no sabe la intención con la cual el otro viene. No tenga en esto amiguismo ni complacencia. Cuide su vida espiritual, sobre todo en esta área. Los que somos ministros, los que son ministros del altar, los que son ministros del servicio, los que somos pastores, cuidemos esto.
Cuidemos el texto, cuidemos el chat, cuidemos el Facebook, cuidemos con quién interactuamos, cuidemos. Porque puede ser que usted tenga un corazón muy limpio y puro, pero el otro no lo tiene y tiene una intención. Y puede tener una segunda intención. Y en esa segunda intención usted en su noble corazón será atrapado. ¡Cuidado! Yo no veo estos mensajes como si fuera Dios acusándonos de nada. ¿Sabe cómo yo veo estos mensajes? Como Dios es bueno, Dios manda la palabra en su tiempo. Como un mensaje preventivo, para que la iglesia se prevea, para que la iglesia se enderece, para que la iglesia madure, para que los hombres y mujeres que estamos en la fe, que estamos tomando en poco esta verdad, abramos los ojos y entendamos que cuando el apóstol Pablo habla a los Gálatas, habla de 20, más o menos 22 maquinaciones carnales, y de esas 22, 4 son de carácter sexual. Casi el 25% son de carácter sexual. Y tienen trascendencia y magnitudes que pueden ser destructivas como usted no se imagina. Hermano, un hombre de Dios o una mujer de Dios puede ser que tenga una doctrina equivocada. Puede ser que tenga un mal manejo financiero, pero si tiene un mal manejo sexual, hermanos y hermanas, está feo para la foto y bien feo para el video también. Foto y video van a salir muy feos. Porque en esa debilidad hay una contaminación para con Dios y para con los hombres. Y hablé el domingo de eso, pero tengo que hablar esta noche otra vez, porque es necesario que todos los que estamos aquí, los que nos ven y nos oyen, puedan entender lo que esto representa. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 20. Aunque tenemos para entenderlo del versículo 12, y estamos ya casi terminando, me voy a tener que parar para poder. No tengo prisa en que la iglesia entienda bien este mensaje. Primera de Corintios, capítulo 6, si me ayudan arriba, versículos del 12 al 20. Primera de Corintios, capítulo 6, del 12 al 20. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro lo destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Aquí está bien claro. Más claro de ahí, no canta un gallo. Sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Ay, papá, de ningún modo, dice Pablo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Oiga, por eso le hablaba ahorita, de que cuando usted no sabe, usted le abre el pecho, pero ya usted sabe. O sea, si yo sé que estoy en fornicación, que estoy en una relación íntima, ilícita, ilegal, desde el punto de vista bíblico, yo debo huir de ella. Si soy hombre y tengo una mujer y no me he casado, lo correcto es que yo me case, según la Biblia. Para cerrar ese capítulo de desobediencia y de maldición, debo cerrarlo con la obediencia a Dios. Mucha gente lo justifica, mucha gente le pone todos los peros del mundo, pero yo no estoy diciendo esto, fue el apóstol Pablo que lo dijo, así que no discuta conmigo, discuta con él. Dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Oiga el 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificar a Dios en vuestros cuerpos, los cuales son de Dios. El que se une a una ramera, dice la Biblia, es uno con ella. ¿Y cómo yo voy a darle mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, a una ramera? Pero vamos a cambiar la tortilla, porque nada más no es los hombres que fornican, también las mujeres lo hacen. También las mujeres adulteran. Entonces,
¿Cómo una mujer que entiende que es de Dios se va a acostar con un hombre que ella sabe que está haciendo un acto de fornicación delante de Dios? ¿Sabe lo que está haciendo? Esto es un doble pecado. Por eso dice Pablo que hay pecados en el cuerpo. Esto es un pecado que está en el espíritu, que pasó al alma y cayó en el cuerpo ya. Está en el espíritu, pasó al alma y cayó en el cuerpo. Y cuando un pecado cae en el cuerpo, tú estás uniendo tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, que es llamado a ser para Dios, con una prostituta o con un prostituto, si es un hombre. Entonces, la verdad de contaminar lo santo con lo impuro, lo santo con lo profano, es un acto muy delicado, porque les estás echando las perlas a los cerdos. Muy delicado. Tan delicado que lo primero que hace es que pecas contra Dios, que te santificó. Pero si eres casado, peca contra tu esposa. Pero si eres miembro del cuerpo de Cristo o eres miembro del ministerio, peca contra el ministerio también. Y eso genera vergüenza tarde que temprano. Amados, Dios nos quiere librar de la vergüenza. Dios quiere que la iglesia ande con la frente en alto, que no ande con la frente hacia abajo y que no ande apocada, sino que ande firme y erguida en el nombre de Jesús. Pero para eso tenemos que aprender a huir de las cosas que no agradan a Dios. Y huyendo de ellas no somos cobardes, huyendo de ellas nos hacemos sabios. Si usted sabe que su debilidad está por ahí, no se exponga, corra. Si usted sabe que su concupiscencia andaba por ahí, no le abra el pecho, corra. Si usted sabe que el enemigo ya planificó una agenda con su sexualidad para destruirlo, corra. Porque si abre el pecho, la debilidad te va a vencer y la vergüenza tarde que temprano vendrá. Hermanos y hermanas, yo no tengo mucho tiempo para explicar todo lo que tengo que enseñarles de este tema hoy. Pero miren, si algo destruye, daña, frena la vida de un creyente, es el pecado sexual. Dios te puede perdonar y te puede restaurar. Pero la trascendencia de ese pecado quedan, amados, las secuelas quedan peores que las secuelas del COVID. Quedan peores que las secuelas de un terremoto cuando hace réplica. Quedan ahí por años. Algunas no se sanan. Algunas no se sanan. Porque en el otro lado no hubo corazón para perdonarte, ni tampoco tuviste corazón para arrepentirte. No juguemos con esto. El que juega con fuego se quema. Esto no es un juego, esta es la vida de Dios. Y esto requiere mucha integridad para entender que lo que estamos hablando no es simplemente diciéndote como si fuera meterte cuco. No, yo lo veo al revés. Yo lo veo como si uno estuviera diciendo: alerta, iglesia, alerta. Mujeres de Dios, alerta. Hombres de Dios, alerta. El pecado está a la puerta. Satanás ha pedido zarandear la iglesia y está usando sus métodos más sutiles. Uno de ellos es este. ¿Por qué? Porque nunca viene vestido con los cachitos y el rabito. Él viene vestido como ángel de luz, pero no es ángel de luz. Él viene vestido con apariencia de piedad, pero no es ángel de piedad. Tiene una intención de destruirte. El domingo terminé el mensaje y lo voy a terminar hoy con el mismo tema. Un joven en México era un evangelista de mucho poder, un muchacho muy ungido, pero a cada campaña que él iba, él era soltero, a cada campaña que él iba se le aparecía una muchacha muy linda. Y a cada campaña se le aparecía la muchacha muy linda. Un día ella averiguó en qué hotel él estaba y se le apareció allá y le tocó la puerta y él le abrió y ella lo sedujo. Lo tentó y lo sedujo y él cayó en pecado. Y después de tener relación íntima con ella, ella empezó a reírse de él y a burlarse de él y le dijo: ja, 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 yo soy hija de la bruja fulana de tal, a mí me pagaron tanto para hacerte caer, hoy estás destruido.
El muchacho, ahí quedó su ministerio destruido. Ahí quedó su vergüenza destruida. Porque ¿con qué moral se para hablarle a otros de santidad si tú tienes una vida íntima desastrosa? Una vida íntima desastrosa. Amado, nosotros no podemos pintarnos como más de lo que somos. Tenemos que ser íntegros y decir, yo necesito ayuda en esto. Que nadie aquí diga, yo no tengo problema. Amado, todos necesitamos ayuda en esto. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Se están viendo cosas que usted nunca pensó que las iba a ver. Usted ve una mujer madura con un muchachito de 20, o ve un muchachito un hombre de 60 con una muchachita de 20. Dice, ¿es hija de él? ¿O nieta? No, es la esposa. Cosas que usted dice, ¿pero qué es lo que está pasando? Usted oye la aprobación de leyes que usted dice, Dios mío, pero ¿y a dónde que vamos? ¿A qué ritmo que vamos? Vamos al ritmo donde la iglesia tiene que abrir los ojos y saber que estamos en la recta final y tenemos que estar firmes en el nombre de Jesús. ¿Estamos acá, iglesia? Mira, que en esta hora tú no te sientas acusado ni condenado, sino que te sientas como por Dios mimado. Yo sé por qué te digo esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios al que ama corrige. Y esta corrección no es para condenarte, sino para alertarte de todo aquello. Cuando el enemigo ha fraguado contra ti, Dios decirte, yo estoy contigo para darte la victoria en el nombre de Jesús. Hoy tú puedas despertar y decir, yo tengo que cuidar mi vida, porque yo represento a Dios, represento una mujer, represento una familia y represento un ministerio. Debo cuidarla. Debo ser sabio como dijo la Biblia, como dijo Jesús, astuto como serpiente, manso como paloma, porque entiendo que estamos en una guerra. Diga conmigo, ayúdanos, Señor.